Muchas gracias por venir a esta reunión informativa para hablar un poco de lo que va a suceder aquí en San Miguel de Geneto con la parcela esta, que parece ser que la quieren dedicar a gasolinera. Y yo voy a introducir un poco lo que ha pasado con esta parcela, ¿no? Donde se ha edificado pues, estas casas que están ahora mismo aquí y este centro ciudadano, ¿no? Nos remontamos al año 1997, donde en San Miguel de Geneto no había terreno para hacer un centro social y luego el resto de equipamientos de plaza pública y todo el tema este, ¿no? Entonces se llega a un acuerdo entre las asociaciones de vecinos de San Miguel de Geneto, el ayuntamiento y los propietarios de esta finca, donde los propietarios, la finca esta para empezar era rústica, no se podía edificar. Se llega al acuerdo de que ellos aportaban para equipamiento 6.000 metros de terreno más 40 millones de pesetas para empezar las obras del centro ciudadano. Eso se firmó en un convenio en el año 99 y quedó recogido así en el compromiso con el ayuntamiento, ¿no? Sin ese compromiso los propietarios no hubiesen podido hacer ni siquiera las casas, ¿no? Pues pasa el tiempo y en el 2005 ellos hacen una modificación y, como es habitual de un ayuntamiento, pues al privado, al que tiene dinero, pues le regala lo que quiere y los vecinos pues se ven perjudicados, ¿no? En ese momento ellos cambian el convenio, los 40 millones de pesetas desaparecen y nos meten una parcela industrial comercial, que ya nosotros en aquella época ya por algún lado aparecía la palabra gasolinera. Ese hecho nosotros lo denunciamos y perdimos el juicio porque, claro, el ayuntamiento ya le había concedido a esa empresa el reconocimiento de la zona industrial para que ellos pudiesen hacer la gasolinera. Tanto a los vecinos de San Miguel de Geneto como a los propietarios que hoy son vecinos de San Miguel de Geneto que han comprado aquí, todos son promesas. A muchos de ustedes que viven en esta zona seguramente les vendieron la vivienda diciendo que iba a haber una zona de equipamientos que es la que está aquí. Esto no está inventado por nosotros, esto es del ayuntamiento, un plano del ayuntamiento donde había un equipamiento social que no iba ubicado aquí donde está, iba ubicado al frente para que los vientos no nos hicieran tanto daño, ¿no? Iba un polideportivo. Estas fueron las promesas a los vecinos y yo estoy convencido que a los que compraron viviendas aquí también les prometieron esas cosas y eso no ha pasado. Sin embargo, el ayuntamiento, en contra de lo que los vecinos hemos querido y se nos ha prometido, pues viene y les concede a estos señores pues el poder hacer ahora en esta zona de aquí, que era una zona verde y ni siquiera aquí se contemplaba nada de eso, pues era una gasolinera que desde mi punto de vista y el de las asociaciones que están federadas con nosotros, cerca de una plaza pública, cerca de una iglesia, un centro social, una zona reconocida como residencial. Nosotros consideramos que ese tipo de construcciones aquí que van a tener depósitos de combustible y que pueden ser un peligro, pues no es el sitio indicado para ubicarla, ¿no? Por este motivo, el grupo municipal Unidas Se Puede se puso en contacto con nosotros, ha sido el único grupo que se ha puesto en contacto con nosotros, porque ni siquiera el ayuntamiento, que el propio reglamento de participación ciudadana dice que nos tiene que dar traslado de cualquier cosa que el ayuntamiento quiera hacer aquí. El ayuntamiento se salta todos los derechos que podamos tener los ciudadanos, se los salta. Parece ser que nosotros solo tenemos obligaciones con el ayuntamiento. Pues gracias a Unidas Se Puede, nos encontramos hoy aquí para intentar que ellos nos expliquen, que son los que han estado mirando pues lo que se pretende hacer aquí, a ver si entre todos podemos sacar conclusiones y luego, con lo que cada uno estime, seguramente habrá alguna alegación y haremos lo que proceda. Yo les paso ahora con Rubén o el compañero y ya yo les indico. En primer lugar, agradecer que estén aquí y en especial a Bruno y a la Asociación de Vecinos de los Mencelles, que es la que lleva tiempo trabajando este tema. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos cuando supimos de este asunto por la prensa y principalmente lo que queremos antes de empezar y antes de que el compañero Rubén entre en detalle de las cosas, de los pasos que se pueden seguir ahora y darles un poco de información relacionada con este tema, nos gustaría antes que nada aclarar quiénes somos y por qué hacemos esta reunión. Nosotros somos del Grupo Municipal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna. Nuestro grupo está formado por 6 concejales, hoy aquí hemos venido 4, la compañera María José Roca, el compañero José Luis Hernández, el compañero Rubén Ascanio y el que les habla, que soy José Marrero. Nosotros estamos en la oposición
con lo cual nuestras limitaciones a la hora de actuar en este aspecto pues es limitado, porque no somos los que estamos gobernando, pero todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer. De hecho, ya hemos solicitado toda la información a la Gerencia de Urbanismo de este asunto, que nos han respondido que la próxima semana nos lo van a dar, y esa información estará a disposición de cualquiera de ustedes en nuestra oficina de nuestro grupo municipal en el horario de mañana, o si hace falta se los enviamos por correo. Y para aclarar cualquier duda también estamos aquí y para ayudarles en lo que sea. Ahora el compañero después detalla un poco más las posibilidades que hay a la hora de presentar alegaciones y demás, y cualquier tipo de ayuda, asesoramiento, lo que sea, para eso estamos. ¿Y por qué convocamos esta reunión? Pues la convocamos porque hemos detectado que hay un rechazo vecinal a este proyecto. Hay distintas personas que nos han contactado personalmente, telefónicamente, por las redes sociales, demandando información de este proyecto. No saben muy bien de qué va, y sobre todo también hemos percibido un rechazo ante este proyecto. Entonces nosotros hemos estado reuniéndonos con la Asociación de Vecinos de los Menceyes de aquí de Geneto. Ellos ya habían trabajado, como digo, este tema anteriormente, y creímos oportuno que abrir un poco esta reunión, hacerla un poco más amplia para el resto de vecinos y vecinas, y bueno, pues por eso la hemos convocado, ¿no? Y bueno, decir que este tema, pues ha habido un precedente relativamente reciente, que es el caso de la gasolinera de La Higuerita, donde también hemos estado trabajando porque había un rechazo vecinal a esa gasolinera, y finalmente ese proyecto se paralizó. Entonces nosotros lo que queremos poner en valor es que si hay un rechazo vecinal a un determinado proyecto, pues yo creo que es justo que los que están gobernando en este caso lo conozcan. Yo les voy a contar un caso que he vivido en primera persona. Yo soy de un poco más cerca de aquí, de Los Baldíos, y hace como unos 20 años nos hicieron la gasolinera de Los Baldíos, y en ese momento yo era un niño, la verdad, no sé qué edad tenía, pero cerca de 10 años, no entendía mucho de lo que estaba pasando, pero sí reconozco que mi familia y el entorno pues valoraba positivamente el hecho de que hubiera una gasolinera, porque no había nada. En ese momento no había supermercado, no había prácticamente nada, y era positivo porque había una tienda donde podías comprar pues los productos de primera necesidad, ¿no?, de urgencia, y en ese momento pues se valoró positivamente, y yo no percibí como tal que hubiera un rechazo. Y desde luego que si hay un proyecto en el que los vecinos y vecinas están de acuerdo, pues perfectamente. Nuestra opinión es que creemos que a lo mejor no es el proyecto que necesita esta zona, sobre todo cuando se vendió en 2003, que iba a ser como el núcleo de Geneto, con zonas verdes, con equipamientos culturales y deportivos, pero que si los vecinos y vecinas están de acuerdo, pues poco podemos hacer en ese sentido, más que darles toda la información y ya que ustedes tengan su propia valoración al respecto. Así que, sin más, le cedo la palabra al compañero para que hable ya un poco de los aspectos más técnicos del proyecto. Lo primero, muchas gracias a todos y todas por venir. Esto es básicamente una función de la que le corresponde a los grupos de la oposición. También debería corresponderle a un grupo de gobierno, pero bueno, en este caso somos lo que somos y toca informar. Y que ustedes se tomen, digamos, la decisión sobre lo que tienen que hacer o no hacer en base a esta información y en base a los otros datos que les iremos dando a lo largo de esta presentación. Cuando tuvimos constancia de este proyecto, ya lo decía José, fue a través de la preocupación de vecinos y vecinas de la zona, los compañeros y compañeras de la Federación de Asociaciones Los Menceyes y aquí de la Unión de Geneto fueron uno de los que estuvieron más activos en esta cuestión. El día 1 de septiembre aparecía publicado en el Boletín Oficial de la provincia una información relativa al estudio pormenorizado en detalle de la redacción de la parcela donde le correspondería ir la estación gasolinera, ubicada en la parcela número 22 del Plan Parcial Geneto 10, que corresponde a esta zona de aquí. Esa exposición pública significa que durante un periodo de 30 días los vecinos y vecinas, habría un máximo de hasta 60 días para poder hacer una exposición pública, pero en este caso, como suele ser habitual, han elegido el mínimo legal, que son 30 días. O sea, tenemos solo 30 días para poder hacer alegaciones, y la fecha para el inicio de estas alegaciones fue el 1 de septiembre, que fue la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. O sea que habría que hacer las alegaciones, en caso de que ustedes lo estimen conveniente, antes del día 30, antes del día 1 de octubre. O sea que tendríamos
un periodo limitado de presentación. Se pueden hacer alegaciones tanto individuales como colectivas. Y en ellas argumentar, hay una información a exposición pública, como digo, que está en la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, también pueden acceder a ella. Traemos aquí parte de la información, pero también la pueden acceder a través de la página de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, donde están los distintos capítulos que corresponden a este proyecto. Y como decía antes Bruno, esto enlaza con todo un proceso que viene del año 1997, donde evidentemente había una demanda entre los vecinos y vecinas de la zona de San Miguel de Geneto de equipamiento. Es uno de los barrios donde es difícil decir dónde está el centro de San Miguel de Geneto, porque está ubicado en torno a una carretera, una construcción típica de nuestro archipiélago, y falta esa centralidad que las asociaciones de vecinos de ese momento pues querían buscar. Se buscaron unos terrenos previo acuerdo con una promotora para poder hacer un espacio central, digamos, de desarrollo sociocultural y con todos los equipamientos necesarios públicos en este espacio que justamente más o menos sería el centro de San Miguel de Geneto. Y en ese proyecto, en la parcela 22, se fue desarrollando pues todo un proyecto con un convenio con el Ayuntamiento de La Laguna, que a cambio de urbanizar, y eso es importante, a cambio de declarar urbanizable un terreno de 68.000 metros cuadrados, que es donde está la urbanización que tenemos aquí por encima del Centro Ciudadano, la entidad promotora se comprometía a ceder 6.000 metros cuadrados de suelo para el Ayuntamiento de La Laguna, suelo público, y además 40 millones de pesetas para los equipamientos que hicieran falta en ese momento para ponerlos en marcha. Equipamientos que se contemplan en esa parcela, se habla de una plaza, se habla de un pabellón deportivo, un equipamiento sociocultural y una iglesia. Y en una parte de la parcela se habla de una zona industrial destinada a una gasolinera. Eso aparece en 1997. Desde ese momento, pues bueno, se supone que se hace todo el proceso, se hace urbanizable, se construyen las casas, hay todo un proceso, bueno, de venta de las viviendas y demás. Y al parecer, por la información que tenemos, por lo que hemos ido recabando en el Ayuntamiento de La Laguna, esos 40 millones no llegan en ningún momento a ejecutarse. Eso significa que hasta, bueno, por eso se explica que hasta hace bien poco este centro ciudadano, por ejemplo, no existiera. Y de hecho, este centro ciudadano, comparado con el proyecto que había previsto, es exactamente la mitad del terreno que estaba pensado para espacio sociocultural, para equipamiento sociocultural. Y de hecho también incluso han modificado algunas cuestiones que tienen que ver con las alineaciones dentro de la propia parcela del reparto de las distintas áreas a desarrollar, de plaza y demás. En el año 2003, también lo comentaba Bruno, se anunció que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, tienen copias ahí a la entrada de ese artículo porque nos parece también interesante y llamativo, iba a tomar la determinación de poner en marcha ese gran complejo sociocultural que era lo que se había previsto desde el año 1997. Para ello decían que tenían 7 millones de euros ya dispuestos para poner en marcha todos los equipamientos que necesitaba San Miguel de Geneto. Sin embargo, bueno, como bien saben, pues 15 años después de eso solo hay la mitad del espacio de dotación sociocultural previsto. Y bueno, y hecho también a veces un poco de aquella manera. En 2005 se aprueba definitivamente el proyecto del plan parcial y como ven aquí ya tienen el reparto de las distintas zonas, la zona industrial comercial, la dotación sociocultural, que es ese gran espacio central, las plazas públicas a los lados, el verde, sí, el verde la dotación deportiva y en ese color medio anaranjado el espacio para una dotación religiosa. Bueno, las dimensiones son considerables, el proyecto la verdad que comparado con lo que hay en la actualidad pues es digamos un sueño si lo comparamos con lo que se ha desarrollado finalmente. Y ese es uno de los elementos que también nos tiene que hacer plantear, bueno, que si hubo un acuerdo para una dotación de tipo industrial, pues se tendría que haber hecho todo previamente, se tendría que haber cumplido con el acuerdo, con el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la promotora
de la entrega de esos 40 millones de pesetas para poder hacer la obra que en su momento estaba prevista. El proyecto de gasolinera pues ha estado presente en el plan general, está en el plan general vigente de 2004, y en el proyecto de plan general de 2013 y 2014 aparecía esta zona de color rosado. Si lo ven también acompañado de una rotonda que estaría un poco más arriba, donde está la calle esta que no han concluido, y vinculado y afectado parcialmente por esa rotonda, como digo. Claro, el plan general de 2014 no se ha llegado a desarrollar, sigue esperando supuestamente a que se apruebe en algún momento antes de 2019, pero todavía queda bastante probablemente para eso, habrá un proceso, un trámite largo, y como digo, esa instalación está ahí, y ya la empresa promotora pues ha decidido, de alguna manera, aprovechando que es verdad que hay una legalidad que le ampara, pues poner en marcha todo este proceso para construir una estación gasolinera que posteriormente será pues entregada a alguna empresa que la gestione. Pero bueno, este es el plano que está en el proyecto, que si lo quieren consultar también lo hemos traído. Este es el proyecto de los arquitectos que le han redactado la memoria a la empresa promotora de esta gasolinera, y donde pueden ver, bueno, en principio la zona central, donde estaría la zona de cafeterías y tiendas, y alrededor todo ese espacio donde, digamos, se hacen las operaciones típicas de una gasolinera. Y si se fijan aquí en el lateral, aparecen la entrada y la salida de los vehículos, que la entrada y la salida de los vehículos en ambos casos es por la calle Afrodita. Estudiando todo el expediente, que el otro día tuvimos acceso, todavía nos falta una parte que lo tiene en las áreas de la gerencia de urbanismo y de obra. Lo pedimos el día 5, nosotros nos enteramos de esto el día 3, el día 5 lo solicitamos por registro y nos han venido a dar confirmación hoy para entregárnoslo la próxima semana, que es la semana antes al fin de la fase de exposición pública. Pero bueno, estamos acostumbrados a este tipo de tiempos y por suerte tenemos la capacidad de afrontar estas situaciones sin demasiado problema. Como digo, en el tránsito previsto para esta zona se habla en el proyecto redactado por estos arquitectos de unos 22 vehículos por hora que estarían entrando y saliendo, digamos, de media de esta estación gasolinera. Esa situación hace que la unidad de apoyo técnico del área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, vinculado a la policía local, elaboró un informe que fue solicitado por la gerencia de urbanismo, donde ellos cuestionan que esta entrada y salida por la calle Afrodita, ya que, según dice textualmente, se estima que el acceso y salida por la calle Afrodita puede sobrecargar el tráfico de la vía municipal. Y es una cuestión que además no resuelve el Cabildo, porque el Cabildo se ha prohibido expresamente que haya cualquier entrada o salida de esa gasolinera desde la carretera general. Eso está totalmente confirmado. En ese sentido, solamente podrán hacer el acceso por la calle Afrodita en todo caso. Con respecto al elemento ambiental, evidentemente una estación de este tipo, una estación industrial vinculada con la gasolina, pues tiene unas cuestiones que afectan al entorno más inmediato. Hay ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Vitoria, que establecen en su normativa que en ningún caso una gasolinera puede estar a menos de 50 metros de una zona residencial o de un espacio público. Aquí la distancia máxima que tendrá con este centro ciudadano serán de apenas 10 metros de distancia del límite de la estructura, digamos, de la propia gasolinera. Eso significa que está, bueno, al lado. Y evidentemente hay toda una serie de normativa europea y normativa estatal que habla del efecto de los gases de la gasolina sobre la salud pública, y es un elemento que hay que tener en cuenta. De hecho, en este Real Decreto 2102 del 96 se dice también específicamente que las emisiones de compuestos orgánicos volátiles contribuyen a la formación de accidentes fotoquímicos del ozono y que en grandes concentraciones pueden afectar a la salud humana y dañar la vegetación y materiales. Además, ciertas emisiones procedentes de la gasolina están calificadas de tóxicas, carcinógenas y teratógenas, especialmente el benceno, que es uno de los productos que se evapora de esta gasolina.
También está la contaminación acústica, que es un elemento que según los cálculos para proyectos similares en otros puntos del estado, pues una gasolinera puede generar hay que tener en cuenta que tiene actividades también como el lavado de coches, puede generar en torno a unos 70 decibelios a su alrededor, lo que supera ampliamente lo que establece la legalidad en cuanto a zonas residenciales. Es curioso que en la ley canaria, y hay que tenerlo en cuenta, lo recogemos de hecho en la alegación, en la propuesta de alegación que tienen a su disposición ahí en la mesa de la entrada, la ley canaria establece que la CODMAC, que es el órgano que debería de velar y regular este tipo de instalaciones, cualquier actividad urbana que se haga de construcción, de equipamientos y demás, la CODMAC dice específicamente que no es obligatorio hacer un informe ambiental en este tipo de proyectos que se somete, como el que se está sometiendo ahora mismo a exposición pública. Y es muy llamativo porque estamos hablando de una gasolinera que, como digo, tiene unos efectos ambientales y urbanísticos determinados, ya que modifica también la distribución de toda esta zona, modifica el tráfico y genera además esas afecciones ambientales que comentaba anteriormente. Con respecto a las dotaciones, es evidente, o sea, aquí hay una necesidad clara, en San Miguel de Geneto especialmente, de mejorar las dotaciones públicas. Hay falta de plazas, de parques, de sitios donde poder, digamos, compartir el espacio con los vecinos y vecinas. Y eso, una gasolinera al lado de la principal o una de las zonas principales a desarrollar desde el punto de vista de equipamientos socioculturales y colectivos, pues realmente no sabemos si es la mejor alternativa posible para hacer atractivo ese espacio. Creemos que no. O sea, poner un parque infantil al lado de una gasolinera, por ejemplo, como estaría, pues realmente sería tremendamente contradictorio y chocaría, digamos, una cosa con la otra. Además, una de las cuestiones que nos gustaría que nos respondan en esta alegación es si es compatible este tipo de equipamiento con la parcelación que hay actualmente en esta zona, en esta parcela 22 del plan parcial Geneto 10. Porque probablemente esa parcelación, al hacerse el centro ciudadano distinto al que estaba previsto en los planos originales, es posible que afecte a todo el ordenamiento de la parcela. Podría ser una alternativa a tener en cuenta de cara a ese periodo de alegaciones. Aquí les ponemos, lo tienen también en el folleto que está a la entrada, el teléfono de nuestra oficina en el ayuntamiento, el correo electrónico y dónde estamos por si tienen cualquier duda al respecto. Como les digo, tienen aquí la documentación, tienen el modelo de alegación, que son 4 hojas ahí a la entrada, una alegación genérica. Pueden hacer sus propias alegaciones a partir de esta, pueden consultar, como les digo, la información que hay en la página de la Gerencia de Urbanismo y hacer un escrito simplemente dirigido a la Gerencia de Urbanismo, pues mostrando su opinión con respecto a este proyecto. Yo creo que es útil aprovechar este periodo, que es el único periodo que vamos a tener realmente para poder opinar sobre esa construcción. Una vez se inicie toda la fase ya de aprobación definitiva y de inicio de las obras, va a ser mucho más complicado poder dar alternativas, si queremos darlas, porque al final se trata de una decisión colectiva. Desde nuestro punto de vista, hay ahora mismo suficiente dotación de gasolineras en el municipio como para tener que construir otra aquí y evidentemente yo creo que puede haber espacios y puede haber lugares más adecuados y que esta zona se merece aprovechar todo ese solar para que sean equipamientos públicos, pero eso, como digo, es una cuestión que también colectivamente tendremos que decidir entre todos y todas. Y ustedes, sobre todo, que residen en este ámbito, yo creo que es importante que también opinen y se manifiesten con respecto a esta cuestión. Si les parece, pueden hacer preguntas, dudas, lo que quieran, y ya les digo, la documentación la tiene también en la mesita de atrás para lo que necesiten.